Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz, pasión y, por qué no, de misterio. Hoy vamos a embarcarnos en una expedición fascinante a desenterrar esos secretos, esas historias no contadas que han rodeado a dos de las estrellas más queridas y aclamadas del universo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si hablamos de esa química explosiva, de esa conexión magnética que no solo conquistó corazones en la exitosa Erkencikus, sino que prendió la llama de la especulación y la ilusión en millones de espectadores alrededor del mundo. Esa chispa que nos hizo suspirar, soñar y preguntarnos incansablemente, ¿qué hay realmente detrás de las cámaras? ¿Qué sucedió entre ellos que tal vez nunca nos contaron en detalle? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un océano de misterio, especulación, y, por qué no, en una generosa dosis de nostalgia que nos transportará de nuevo a esos momentos inolvidables. Y antes de que se nos escape toda la información jugosa y antes de que la emoción nos consuma, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones exclusivas, análisis profundos y secretos desvelados. Todos recordamos a Can Yaman, el actor que se ha convertido en sinónimo de galán irresistible, con su imponente presencia física y su carisma desbordante. Y por supuesto a Demet Özdemir, la actriz que dio vida a la soñadora, independiente y resiliente Sanem, una joven que buscaba su camino en el mundo y, en el proceso, se robó nuestros corazones. Juntos en Erkencikus nos regalaron una montaña rusa de emociones, momentos que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan realista, que era prácticamente imposible para la audiencia no pensar que algo más estaba sucediendo, que esa química trascendía la pantalla. Las miradas intensas que parecían comunicar un universo de sentimientos no expresados, los gestos sutiles que insinuaban una complicidad profunda, esa chispa que traspasaba la cuarta pared, todo gritaba romance, pasión, y la promesa de un amor verdadero. Y por supuesto, en un mundo hiperconectado como el nuestro, los medios de comunicación y, sobre todo, los fans, no tardaron en tejer un entramado de especulaciones. Se hablaba con insistencia de un romance incipiente, de una relación que florecía a la par que las grabaciones de la serie que sin duda, los catapultó a la fama mundial y los convirtió en superestrellas. Pero, ¿era esto realmente cierto? ¿O simplemente era la magia incomparable de la actuación llevada a su máxima expresión, un testimonio del talento innato de estos dos artistas? Vamos a empezar por el principio, por la génesis de esta fascinación, la química que generaron. Es absolutamente innegable que Can y Demet poseían una sintonía especial, una especie de magnetismo mutuo que electrizaba la pantalla. Los actores, en innumerables ocasiones, hablan de la importancia vital de la confianza y, sobre todo, de la química con su pareja en escena. Y en el caso de Can y Demet, esta era tan evidente que se podía sentir casi físicamente. Se complementaban a la perfección, como si hubieran sido creados el uno para el otro en el universo ficticio de la serie. Can con su carisma desbordante, su energía magnética y su presencia imponente, y Demet con su dulzura natural, su habilidad innata para transmitir emociones complejas y esa mirada que podía derretir al más frío de los espectadores. Juntos crearon una dinámica que no solo cautivó a millones, sino que los hipnotizó. Muchos críticos de televisión y, por supuesto, una legión de seguidores, señalaron repetidamente que su conexión iba mucho más allá de lo meramente profesional. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas juntos, los momentos compartidos en eventos y alfombras rojas, todo alimentaba esa hermosa fantasía de que eran, de hecho, pareja en la vida real. Se les veía relajados el uno con el otro, compartiendo risas contagiosas y gestos de cariño que a los ojos del público parecían genuinos, auténticos, sin rastro de artificio. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel absolutamente fundamental en el desarrollo y la amplificación de esta historia. Cada foto que compartían en sus perfiles, cada comentario que se dedicaban mutuamente, era analizado al milímetro por la comunidad de fans, que actuaba como un ejército de detectives digitales. Los fans creaban teorías elaboradas, montaban vídeos emotivos con sus mejores momentos juntos en pantalla y fuera de ella, y soñaban despiertos con una relación pública y oficial entre sus ídolos. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a sus parejas favoritas de la ficción juntas en la vida real? Añade un toque de cuento de hadas, un halo romántico que envuelve la ficción que ya amamos y que, de repente, parece extenderse al mundo real. Sin embargo, y aquí es donde comienzan a asomar los secrets.
La realidad, como suele suceder, es a menudo un poco más compleja y matizada que nuestras dulces fantasías. A pesar de la intensa y omnipresente especulación, a pesar de los rumores que resonaban en todos los rincones, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron públicamente una relación sentimental. Si bien compartieron momentos de gran complicidad, demostraron una amistad sólida y una conexión profesional envidiable que brillaba con luz propia, nunca dieron el paso de oficializar un noviazgo. Las razones detrás de esta decisión. Las razones son tan variadas como las emociones que nos hicieron sentir, y a menudo, resultan difíciles de descifrar con certeza desde la perspectiva del observador externo. Una de las posibilidades más plausibles, y que debemos considerar seriamente, es que simplemente su relación fuera excepcionalmente buena en el ámbito profesional y de amistad, pero que por diversas circunstancias, no llegara a cuajar en algo más romántico. Esto es algo sorprendentemente común en el volátil y exigente mundo del espectáculo. La cercanía constante, las largas y agotadoras horas de trabajo en los sets de grabación, la intensidad emocional de las escenas que deben interpretar juntos, todo esto puede crear vínculos increíblemente fuertes, amistades profundas y un respeto mutuo excepcional, pero no siempre se traducen automáticamente en amor romántico. Quizás, y es una hipótesis razonable, valoraban demasiado su amistad y la conexión genuina que habían construido, y no querían arriesgarla por una relación romántica que pudiera no funcionar o que pudiera deteriorar lo que ya tenían. Además, el mundo del espectáculo turco, al igual que muchos otros a nivel global, puede ser un entorno extremadamente implacable y difícil para las parejas de actores. La presión mediática constante, las expectativas desmedidas de los fans, el escrutinio público sobre cada detalle de su vida privada, todo puede ser abrumador y, en ocasiones, insoportable. Mantener una relación privada, si es que la hubo en algún momento, o simplemente no hacerla pública, podría haber sido una estrategia consciente y necesaria para protegerse de esa vorágine de atención y comentarios. Otra teoría que no podemos descartar por completo es que sí existió algo más, algo que sí fue romántico y sentimental, pero que ambos actores decidieron mantener en estricta privacidad, lejos de los ojos curiosos del público y los flashes de las cámaras. Quizás intentaron explorar una relación, dar un paso más allá de la amistad y la camaradería profesional, pero por diversas razones, personales o profesionales, no prosperó o simplemente decidieron que era mejor no compartir esos detalles íntimos y personales con el público. A veces las cosas más bonitas, las experiencias más significativas, son aquellas que se guardan para uno mismo, que se atesoran en el corazón sin necesidad de proclamarlas al mundo, ¿no creen? Y es que aunque nos encante ser testigos privilegiados de la vida y los éxitos de nuestras estrellas favoritas, también es fundamental recordar y respetar su espacio personal, su derecho a la privacidad y a la autonomía sobre su propia vida. Pensemos por un momento en la intensidad de la fama que alcanzaron con Erken Cikus. Se convirtieron de la noche a la mañana en ídolos a nivel mundial, en fenómenos mediáticos. Cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada interacción era observada y analizada con lupa. Si hubieran iniciado una relación pública en ese momento, habría sido una noticia de portada, un evento mediático de proporciones épicas, un tema de conversación global que eclipsaría cualquier otra noticia. Quizás la pura presión de manejar esa atención mediática desproporcionada, combinada con las exigencias cada vez mayores de sus carreras en rápida expansión, hizo que la idea de una relación pública fuera poco atractiva, o incluso, directamente inviable, en ese preciso momento de sus vidas y trayectorias. Además, es crucial recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son, ante todo, profesionales de la actuación. Su trabajo es crear la ilusión de romance, de pasión, de conexión en pantalla. Y en Erken Cikus, Can y Demet demostraron ser maestros consumados en ese arte. La intensidad de su actuación, la autenticidad de sus gestos, la forma en que se miraban, todo podría haber sido simplemente eso, una actuación magistral, un reflejo del talento excepcional que poseen. Pero, ¿cómo diferenciarlo con total certeza desde fuera? A veces la línea que separa la ficción de la realidad se difumina peligrosamente, especialmente cuando la conexión que se percibe es tan poderosa, tan convincente, que nos hace desear que sea real. ¿Hubo algún momento en particular que alimentó de forma más intensa las sospechas y los rumores? Sí, sin duda, hubo varios. Recuerdo especialmente algunas entrevistas donde sus miradas se cruzaban de una manera especial, casi magnética, o comentarios que hacían el uno sobre el otro que parecían ir más allá de una simple apreciación profesional, insinuando un conocimiento más profundo, una conexión personal.
También se les vio juntos fuera de los sets de grabación, en eventos sociales, en lo que parecían ser salidas informales, compartiendo tiempo juntos en un contexto más relajado. Si bien todo esto podría interpretarse simplemente como la camaradería natural entre compañeros de trabajo que se han vuelto buenos amigos, la intensidad de su fama y la naturaleza íntima y apasionada de su relación en la serie llevaron a los fans a interpretar cada uno de estos indicios como señales inequívocas de un romance incipiente. Otra cosa que debemos considerar seriamente es la inherente discreción de ambos actores. A pesar de ser figuras públicas de renombre mundial, tanto Kang como Demet han demostrado una clara inclinación por mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco de atención mediática, hasta donde les ha sido posible. Esta actitud reservada, esta voluntad de proteger su intimidad, por supuesto, solo ha añadido más misterio y especulación a la posibilidad de una relación sentimental entre ellos. Al no tener confirmaciones públicas ni desmentidos rotundos y categóricos, el espacio para la especulación se abre infinitamente, permitiendo que florezcan todo tipo de teorías. Quizás la historia que nunca contaron, la verdad oculta detrás de todas las especulaciones, es precisamente esa, una historia de amistad profunda y sincera, de un respeto mutuo inquebrantable, de una conexión profesional que alcanzó niveles extraordinarios de sincronía y talento, y de momentos compartidos que, aunque significativos e importantes para ellos, nunca necesitaron ser etiquetados públicamente ni validados por la opinión externa. A veces, los secretos más grandes y más valiosos no son necesariamente tragedias, escándalos o romances prohibidos, sino simplemente la decisión consciente de proteger la intimidad, la tranquilidad y la pureza de una conexión personal. Podríamos especular eternamente, teorizar sin descanso. ¿Se enamoraron apasionadamente y su relación no prosperó porque no era el momento adecuado, o por presiones externas? ¿Siguen siendo amigos muy cercanos, manteniendo una conexión especial y profunda que va mucho más allá de lo que el público puede percibir desde fuera? ¿O simplemente eran dos actores increíblemente talentosos que lograron crear una química tan pura y potente que hizo soñar a millones de personas, una magia escénica que se sintió tan real que traspasó la pantalla? La verdad probablemente reside en algún lugar intermedio, en una zona gris compleja, o quizás en una combinación de todas estas posibilidades, una amalgama de experiencias y sentimientos que solo ellos conocen en su totalidad. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que ninguna especulación puede empañar, es el impacto monumental que tuvieron en la televisión turca y sobre todo, en la vida y los corazones de sus fans. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una historia de amor que nos atrapó, nos hizo reír a carcajadas, nos hizo llorar de emoción y sobre todo, nos hizo soñar con la posibilidad de un amor tan puro y apasionado. Su legado como pareja en la ficción es indiscutible e icónico, y esa magia, esa chispa inigualable, perdurará para siempre en la memoria de todos los que fuimos cautivados por Erkencikus. Tal vez, la clave para entender esta fascinante historia reside en aceptar que hay aspectos de la vida de las celebridades que, por su naturaleza, siempre permanecerán en la esfera de lo privado, protegidos del escrutinio público. Y aunque nos encante desentrañar misterios, analizar cada detalle y especular sobre las vidas de nuestras estrellas favoritas, a veces, la verdadera belleza de una conexión reside en su propia simplicidad, en su carácter íntimo y en los recuerdos imborrables que deja, mucho más allá de las etiquetas públicas o las confirmaciones oficiales. La química que compartieron en pantalla es un regalo invaluable para nosotros como espectadores, una obra de arte efímera que nos emocionó y nos inspiró, y eso es algo que nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar. Así que, para resumir nuestro extenso viaje por los secretos no contados de Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de la intensa especulación mediática, a pesar de la química innegable y electrizante que compartieron en Erkencikus, nunca confirmaron públicamente una relación sentimental. Las razones detrás de esta decisión son tan diversas como intrigantes, abarcando desde una profunda y valiosa amistad hasta la imperiosa necesidad de proteger su privacidad en medio de una fama arrolladora y un escrutinio público constante. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que crearon magia en pantalla, que nos brindaron momentos inolvidables y que dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y hasta aquí nuestro profundo y fascinante viaje por los secretos no contados de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta investigación tan intrigante y apasionante como lo ha sido para nosotros crearla. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, que me hayan acompañado en esta travesía. Ahora, la pregunta del millón, y me encantaría saber su opinión sincera, ¿qué creen ustedes que sucedió realmente entre Can y Demet?
¿Creen que hubo algo más allá de la amistad, un romance secreto y fugaz, o simplemente una conexión profesional excepcional? Dejen sus teorías, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Estoy ansioso, realmente ansioso, por leerlos y debatir con ustedes sobre este apasionante tema. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de nuestro análisis y quieren más contenidos de este calibre, con investigaciones exclusivas y análisis profundos, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans acérrimos de estas dos estrellas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de nuestra creciente comunidad. Hagan clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos, así no se perderán ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias fascinantes. Adiós y hasta pronto.